la sesión y después subirla a YouTube, ¿no? Entonces, a partir de este momento, dado que ya comencé a grabar, se inicia la sesión número 2 de lo que es el curso de Ingeniería Económica. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿revisaron todos ya los videos y la presentación de interés compuesto? Me pueden escribir al chat o si quieren liberar el micrófono también lo pueden hacer. Ok, ya Daniel contestó que sí, Daniela también. Fabiana se acaba de unir también aquí a la sesión. Ok, entonces vamos a comenzar, que es lo que vamos a hacer primero. Vamos a comenzar con lo que creo que es la parte, digamos, más complicada de interés compuesto, a mi juicio, que es lo siguiente. Primero que dentro de las características ahora el interés, a diferencia de lo que teníamos en interés simple, ahora el interés sí me va a generar un interés y se repite el ciclo tal cual como lo están viendo en la presentación. Todos están viendo la presentación y me están viendo a mí, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora capital más intereses me van a generar, digamos, un nuevo capital y sobre ese nuevo capital genero intereses, a diferencia de lo que tenía en interés simple, donde únicamente el capital era lo que me generaba intereses y los intereses no generaban, en este caso, nuevos intereses. Eso entonces te lleva a que dentro de las características del modelo, la equivalencia de capitales en el caso del interés compuesto sí es perfecto. Y eso implica entonces que desde el punto de vista práctico yo puedo mover la fecha focal cuantas veces yo quiera en una operación financiera y el resultado siempre va a ser el mismo. Es decir, lo garantiza el modelo porque ahora sí la equivalencia de capitales es perfecta. Eso desde el punto de vista, digamos, práctico, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar un poco lo que, digamos, me había preguntado una persona en el chat, que, digamos, la diferencia entre lo que era la frecuencia de capitalización versus lo que era la N, ¿no? Entonces, la frecuencia de capitalización, básicamente como lo envié en el voice, no es más que, digamos, cuántas veces te van a depositar a ti un interés por concepto de un capital que tú has colocado durante un año. Y la N básicamente es la duración o el plazo de la operación. Esa es la diferencia fundamental que existe entre lo que es la N y lo que es en este caso la K. Eso entonces, una vez que entendemos ese concepto, que sería, digamos, el nuevo concepto que tenemos dentro de los elementos para lo que es, en este caso, el interés compuesto, lo otro que hay que tener claro acá es, digamos, que la I ahora básicamente será la I proporcional. Y la I proporcional no es más que la tasa nominal anual a la que, digamos, tú pudieses pactar una operación financiera dividida entre la frecuencia de capitalización. Eso básicamente es lo que conocemos como la I proporcional. Para que entiendan lo que acabo de decir, voy a compartir en este momento, voy a salirme de la presentación de PowerPoint y voy a habilitar la pizarra. Eso no es más que decir que cada vez que ustedes tengan una IP, que es la que viene dada en la fórmula, esa IP no es más que una tasa nominal anual que está dividida entre una frecuencia de capitalización. Esa IP, ¿cuándo se utiliza? Cuando nosotros trabajamos con valor final. ¿Y quién es el valor final? No es más que el valor presente que multiplica, en este caso, a 1 más la tasa, en este caso, nominal,
que es la que acabo de colocar arriba, o digamos, vamos a definirla por su origen, elevado, en este caso, a una frecuencia, perdón, elevado a una frecuencia, en este caso, de capitalización. Esto que está aquí es para periodos que no son exactos en duración. Ahora, esto lo podemos reescribir como valor presente será 1 más, abre paréntesis, tasa nominal dividida entre la frecuencia de capitalización, perdón, elevado a la n. Entonces aquí voy a precisar lo siguiente. En las preguntas que me hacían en el chat, me decía, bueno, ¿y por qué cuando estamos en tasas equivalentes no elevamos a la n, sino que elevamos a la k? Ok, elevas a la k porque esas operaciones o esa equivalencia está dada si solo si estás en el mismo periodo de tiempo en ambos lados de la igualdad. Es decir, un capital colocado, que lo vamos a ver en el ejemplo que sigue, un capital colocado, digamos, a una tasa nominal anual dividida entre una frecuencia de capitalización particular en un tiempo de un año, tiene que ser igual a el mismo capital colocado a una tasa nominal que va a ser diferente a la que acabo de decir anteriormente, con una frecuencia de capitalización diferente a la que acabo de decir anteriormente en ese mismo periodo 1. Eso está dado para, digamos, tasas equivalentes. Ahora, tú puedes tener en una operación financiera periodos que no sean exactamente exactos, es decir, que no sean iguales. Cuando tú tienes ese tipo de periodos, aquí, digamos, donde yo estoy elevando a la n, yo debería elevar, digamos, a un periodo que no es exactamente el mismo al que viene la tasa por el tiempo, digamos, de la operación financiera. Por eso es la diferencia entre trabajar con la N y trabajar con la K. Conclusión, cada vez que ustedes tengan tasas equivalentes, elevan a la K. Y cada vez que ustedes estén trabajando en una operación financiera para calcular un valor final, entonces la tasa proporcional siempre va a estar elevada, en este caso, a la N, donde la N no es más que la totalidad o la duración, en este caso, de esa operación financiera. ¿Me van siguiendo con la explicación? Ahora vamos a hacer un ejemplo que va a ilustrar un poco más lo que acabo de decir, porque a veces es un poco abstracto el concepto. Ok, entonces voy a salir de lo que tengo en la pizarra y voy a compartir nuevamente la presentación. Salir de acá. Ok, regreso a la presentación. Allí van a ver el primer ejemplo que dice número de veces que se capitalizan los intereses al año. Entonces, si tú tienes en este caso un interés que se compone mensualmente, que es en este caso una frecuencia de capitalización igual a 12, ¿de dónde sale el 12? Bueno, vamos otra vez a la pizarra y compartimos en este caso de dónde sale ese 12 que aparece allí. Habilito nuevamente la pizarra y comienzo a trabajar. Voy a borrar esto que tengo por acá y comienzo a trabajar con las K. Si la capitalización, en este caso, es mensual, entonces, ¿cuánto va a valer la K? La K no es más que en el numerador vas a colocar en unidad lo que representa en un año. Puedes trabajar en meses, puedes trabajar en este caso en días. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Y lo voy a dividir entre, si es mensual, es una vez al mes. Entonces coloco 1. 12 entre 1 es igual a 12. Esa es la expresión matemática. La otra manera de responder, en este caso, a cuánto equivale la K, dependiendo de la capitalización que pudiese tener, es preguntarte cuántos meses hay en un año.
Ahora, si tienes una capitalización, por ejemplo, trimestral, entonces la K te va a quedar como 12, que sería la cantidad de meses que hay en un año, y si es trimestral, es en este caso 3 meses. 12 entre 3 te da, en este caso, 4. Esa sería la frecuencia de capitalización trimestral. ¿Qué significa el 4? La otra manera de calcular ese valor de K, preguntarte cuántos trimestres hay en un año y la respuesta es 4. Si tienes capitalización, por ejemplo, semestral, en este caso la K será igual a simplemente colocar 12 meses y dividirla entre 6. 12 entre 6 resulta 2. Otra manera de llegar al valor significa preguntarse cuántos semestres hay en un año. Luego, si tienes una capitalización, en este caso anual, eso significa que tienes que esperar un año para recibir intereses. Si tienes que esperar un año para recibir intereses en un año, entonces eso quiere decir que la K vale 1. ¿De dónde sale el 1? Bueno, que es 12 entre 12, que es análogo a decir 1, que es el numerador lo que representa un año, dividido entre 1 también, porque tienes que esperar un año para recibir intereses. El resultado de eso igual a 1. Si tienes capitalización, en este caso diaria, entonces la K te va a quedar como 12, voy a subir aquí el pizarrón, 12 que divide a, bueno, vamos a trabajar en vez de 12, vamos a trabajar con 360 días, que es el año comercial, dividido a, en este caso, un día, porque es diaria. Resultado, 360, que sería la frecuencia de capitalización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo todos los días voy a recibir, digamos, un monto por concepto de intereses. Si la capitalización es diaria, ¿cuántas veces vas a recibir en un año intereses? 360 días, que sería la otra manera, en este caso, de llegar a la respuesta. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Ok, leo lo que me escriben. Sí, listo. Dayana dice que sí también. Perfecto. Sigo por acá. Ahora vamos con lo que generalmente confunde, que es frecuencia de capitalización. En este caso, cuando tienes una frecuencia de capitalización bimensual. Ok, de los que están conectados ahorita, que entiendo que son 9 personas, díganme cuánto debería darles la capitalización bimensual. Y luego la calculo. 6, ¿no? Ajá, por aquí Daniel me dice 6. ¿Quién dice otra cosa? ¿Todo el mundo está de acuerdo que es 6? ¿O alguien dice algo diferente? Ok, el único que respondió hasta ahora ha sido Daniel. Bueno, la respuesta a bimensual no es 6. ¿Por qué? Fíjense aquí, bimensual. ¿Qué significa bimensual? 2 veces en un mes. Bimensual es diferente a decir bimestral. Ahí está la gran diferencia. Si es bimestral, entonces lo que dijo Daniel sí es coherente. Si es bimensual, en este caso estamos hablando de 2 veces por mes. Es decir, bimensual es análogo a decir quincenal. Entonces, cada vez que ustedes vean capitalización bimensual, es igual a decir a capitalización quincenal. Eso te tiene que dar entonces, K es igual a 12, que divide, en este caso, a, abro paréntesis, a 1 entre 2. Aplicando doble C allí, vas a llegar a que K les va a dar 24. O dicho de otra manera, 12 entre 0.5.
El 24, otra manera de llegarles es preguntarse cuántas quincenas hay, en este caso, en un año. Si por mes hay 2 quincenas, entonces en 12 meses habrá 24 quincenas. ¿Se entendió la diferencia entre lo que es bimensual y bimestral? Entonces ahora sí defino de una vez la capitalización bimestral. La capitalización bimestral no es más que, ahora sí, tal cual como lo dijo Daniel, es dividir 12 entre, en este caso, 2, que sería cada 2 meses, y eso nos va a dar 6. Es decir, ¿cuántos bimestres hay en un año? 6. ¿Cuántas veces por año voy a recibir yo intereses? 6 veces al año si la capitalización es bimestral. Ok, creo que están todas. Mensual, trimestral, semestral, anual, diaria, bimensual, bimestral. Ah, me falta la cuatrimestral. Capitalización, en este caso, cuatrimestral. La capitalización cuatrimestral nos va a dar entonces 12 entre 4, lo cual nos da 3. Es decir, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. O dicho de otra manera, durante 3 momentos en el año voy a recibir un monto por concepto de intereses. Fíjense que lo que acabamos de hacer aquí es simplemente estimar, básicamente, cuál es la frecuencia de capitalización a la que puede estar en este caso una tasa nominal anual de una tasa que se pacta con algún banco, o que algún banco en este caso pacta con nosotros. Entonces voy a salir nuevamente de la pizarra y voy a compartir con ustedes nuevamente la presentación. Eso entonces, entendido esto, nos lleva a plantear, digamos, el primer ejercicio, que es, digamos, entender la diferencia de lo que estoy haciendo o, digamos, de dónde sale lo que estoy haciendo. Entonces, antes de entrar a la tasa equivalente, me voy a ir, en este caso, al ejercicio 4. Y voy a tomar, digamos, voy a completar uno de las frecuencias que aparece allí, que en este caso inicial voy a plantear el quincenal, que no tenemos información. Y el ejercicio dice así: se colocan 1.000 bolívares al 36% nominal anual por un año. Complete la siguiente tabla. Partiendo de la hipótesis que este 36% nominal anual que ustedes ven en la presentación tengo una frecuencia de capitalización quincenal, entonces yo lo primero que voy a hacer es calcular cuál es la tasa del periodo. Y la tasa del periodo no es más que definir una I proporcional, que era lo que tenía en esta lámina de la presentación cuando definimos tasas. Tú puedes tener una tasa nominal que no es más que la tasa que se declara en la operación financiera. Luego puedes definir la tasa proporcional o del periodo, que no es más que agarrar la tasa nominal que se pacta en la operación y dividirla a la frecuencia de capitalización en que está dada. Y luego puedes calcular, en este caso, la tasa efectiva o tasa real de ganancia, en este caso anual, que no es más que la igualdad. Dado que tienes el mismo capital y estás colocando ese capital durante, digamos, el mismo tiempo, vas a llegar a valores finales iguales. Por eso la igualdad de que 1 más la tasa efectiva anual, que la declaro así, elevado a la un año, tiene que ser igual a 1 más la tasa nominal dividida entre la frecuencia de capitalización. Eso que ustedes ven allí no es más que la I del periodo o la I proporcional. Y eso elevado a la K. Esta K que ustedes ven en la lámina es elevada. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda o bien, digamos, levantan su audio y me preguntan o simplemente escriben directamente al chat. ¿Ok? Y yo con todo gusto me detengo y hago la explicación pertinente. Entonces, dicho esto, regreso, en este caso, a el ejercicio 4 que habíamos planteado por acá. Si el capital es de 1.000 y yo estoy trabajando a una tasa del 36% nominal anual por un año, entonces yo debería calcular tasa del periodo, tasa efectiva anual, capital final y tasa equivalente trimestral. Entonces vamos a plantear ese ejercicio. Comparto con ustedes ahora nuevamente el pizarrón. Entonces voy a borrar lo que hice inicialmente y trabajo con los datos que conozco. Conozco el capital,
que es igual a 1000. Conozco la tasa nominal, que es 36% año. Conozco también que la operación está dada para un tiempo de un año. Y conozco, adicionalmente, para esa situación particular que estoy estimando, conozco también cuál es la frecuencia de capitalización, que en este caso, si estamos planteando en el ejercicio que la frecuencia de capitalización es quincenal, entonces la K nos debería dar 24, que es agarrar y dividir 360 días entre 15, que es análogo también a decir, simplemente dividir 12 entre, abres paréntesis, 1 sobre 2 o directamente 0.5. Resultado de eso, 24. Dado que ya tenemos esa información que serían los datos, entonces ahora simplemente lo que hago es operar. Entonces, valor final, si quiero estimar de una vez el valor final, no es más que agarrar los 1000, multiplicarlos por, en este caso, 1 más la tasa. En este caso, la tasa es la que está planteada, que sería, perdón, que sería 0,36 dividido entre, en este caso, la frecuencia de capitalización que habíamos dicho que era 24. Y todo esto lo voy a elevar, en este caso, dado que es un año, en un año, ¿cuántas quincenas hay? 24. Fíjense que aquí coincide, dado que es un año, coincide la frecuencia de capitalización con, en este caso, la duración que tiene la operación financiera. Entonces, elevo a la 24. Resultado de hacer eso no es más que lo que ustedes ven en la presentación. Al final, que ya estamos buscando aquí el resultado, no es más que 1429,50. Es decir, que si yo regreso a la pantalla, 1429,50. Esto nos debería dar entonces 1429,50. Ahora bien, la I proporcional no es más que, y ya la estimamos arriba, implícitamente, al colocarla en la fórmula, la I proporcional no es más que 0.36 dividido a 24. Y eso, según, en este caso, la presentación, da 1.5%, en este caso, como tasa proporcional. Ok. ¿Qué es lo otro que pide? En este caso, el enunciado calcule cuál fue la tasa efectiva de la operación. Cuando te hablan de tasa efectiva de la operación y no te dicen unidad, se asume directamente que por defecto me lo están pidiendo en una tasa efectiva anual. Entonces, si me lo están pidiendo en una tasa efectiva anual, bueno, simplemente, dado que conozco el valor final, dado que conozco el capital de arranque, dado que conozco el tiempo que dura la operación, que es un año, puedo simplemente plantear la ecuación y despejar de allí la tasa efectiva anual. Esa sería, digamos, una vía. Entonces, yo pudiese decir de una vez, 1429,50 será igual a 1000. Eso lo multiplico por 1 más la I efectiva anual, esto está definido en años, y elevo eso, en este caso, dado que eso está en años, el tiempo tiene que estar en años igual, elevo a la 1. ¿Qué hago ahora? Despejo de esa ecuación, despejo la tasa efectiva. Y la tasa efectiva no es más entonces que dividir el 1429,50 entre 1000 y a eso le voy a restar el 1. Resultado al hacer esa operación, es decir, 1429,50, lo voy a dividir entre 1000 y a esto le voy a restar, en este caso, el 1. El resultado al hacer esa operación les debe dar, que sería la tasa efectiva que ustedes ven en la presentación, 42,95%.
42.95%. ¿Cuál es la otra manera de llegar a ese resultado? Bueno, planteando la igualdad que tienes para tasas equivalentes. ¿Y qué dice la tasa, digamos, la igualdad de la tasa equivalente? Dice que 1 más la tasa, en este caso que conoces, que no es más que 0.36 entre 24, elevado, en este caso, a la 24, porque es su frecuencia de capitalización, es decir, un año. Todo eso tiene que ser igual a 1 más tasa efectiva anual. Si es una tasa efectiva anual, la K vale, a juro, 1. Entonces esto es como dividir entre 1, por eso no lo voy a dividir. Cierro paréntesis y en este caso esto está elevado a la 1, que sería, digamos, la duración en años que tiene la operación financiera. Y aquí vamos con lo que explicaba antes. 24 quincenas equivale a un año, sí. Un año equivale a un año, sí. Por eso ustedes ven aquí en el exponente del lado derecho de la ecuación 1 y en el lado izquierdo el exponente es 24. En ambos casos tienen frecuencias diferentes, pero la duración de la operación sigue siendo la misma, que es un año. El capital no lo coloco por eso, porque son capitales iguales, y por eso en este caso se cancelan. Y lo único que te queda en la ecuación, digamos, es la igualdad de valor final igual a valor final, que es esto que ustedes ven aquí. Si ustedes de esta ecuación despejan tasa efectiva, en este caso anual, van a llegar a la misma solución a la cual, digamos, estimamos en la parte de arriba. Es decir, que al despejar de allí la tasa efectiva anual les debe dar, a juro, 42.95%. ¿Se entendió la explicación de lo que estamos haciendo acá? Por favor, me escriben al chat si están entendiendo o no. Ok, Celso me acaba de responder que sí. Y por lo que veo, las demás personas también están, digamos, entendiendo la explicación. Ok, ¿qué nos está faltando del ejercicio 4? O de ese pedazo del ejercicio 4, esa frecuencia. Ahora, lo que te plantea el enunciado es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero calcular la tasa equivalente, pero ahora en frecuencia trimestral? Es decir, lo que me plantea la última parte del ejercicio no es más que, dado que es conocida la tasa anual capitalizada o quincenalmente o bimensualmente, que es lo mismo, vamos a ponerlo tal cual como aparece en el enunciado, la tasa anual capitalizada quincenalmente, en este caso estamos hablando de que es 36% dividido entre 24. Entonces, estima cuál será la tasa equivalente anual en capitalización trimestral. Eso es lo que está pidiendo en este caso el ejercicio. Entonces, lo primero que yo me debo preguntar es si la capitalización es trimestral, ¿cuánto vale la K? Entonces, de una vez puedo colocar aquí que la K, si la capitalización es trimestral, es dividir 2 entre 3 y eso no es más que 4. Y ahora simplemente lo que voy a es a plantear la ecuación de tasas equivalentes, que dice que 1 más la tasa conocida, que en este caso es 0.36 entre 24, elevado, en este caso, a la frecuencia que es 24, porque eso está, es equivalente para el mismo periodo de tiempo que estamos estableciendo, que es a un año, para un mismo capital, obviamente. Todo eso tiene que ser igual a 1 más la tasa que me piden hallar, que la dejo, digamos, indicada, que es una tasa nominal anual, dividida a la nueva frecuencia de capitalización, que ya sé que es 4, como lo había, digamos, estimado previamente. Entonces aquí divido entre 4 y voy a elevar a la K, que va a ser otra vez 4. Entonces, esto aquí, coloco un 4, y de esa ecuación
que estoy, digamos, colocando allí en la pizarra, ahora lo que voy a hacer es despejar la tasa nominal. ¿Cómo me queda entonces la tasa nominal? La tasa nominal te va a quedar como, en este caso, si ustedes quieren despejar de allí, fíjense que el exponente lo pueden simplificar. 24 es como decir 6 por 4, 24. Entonces me queda del lado izquierdo el exponente 6 y, digamos, ya desaparezco el exponente del lado derecho de la ecuación. ¿Y qué te queda entonces? Bueno,